El aire en el evento de lanzamiento de Montenegro Motors era denso y artificial, una mezcla del olor a cuero nuevo, champán caro y la arrogancia de 100 millonarios congregados en un solo lugar. Luces LED de un blanco quirúrgico se deslizaban sobre las carrocerías pulidas hasta el extremo de Porsches, Ferraris y Lamborghinis, cada uno una escultura de poder y estatus valorada en más que una vida de trabajo. El murmullo de la multitud era de autocomplacencia, un zumbido de conversaciones sobre mercados de valores y escapadas a Mónaco. Y en medio de todo ese brillo impecable, como una herida abierta en una obra de arte, se encontraba un Seat Ibiza de 1995. Su pintura mate, deliberadamente desgastada, mostraba parches de óxido estratégicos, no como un signo de abandono, sino como una declaración de intenciones que nadie allí podía comprender. Era un fantasma de la clase trabajadora en un palacio de excesos, una nota discordante en una sinfonía de riqueza, y su sola presencia era un insulto silencioso para el anfitrión. Junto a la absurda reliquia de metal, una joven de no más de 23 años permanecía inmóvil, perdida en un mono de trabajo manchado de grasa que parecía haber pertenecido a otra generación. Su cabello estaba recogido en un moño desordenado del que se escapaban mechones rebeldes, y sus manos, callosas y con las uñas permanentemente ennegrecidas, delataban una vida dedicada a la mecánica, no a las manicuras. Observaba a la multitud con una mezcla de aprensión y desafío, su cuerpo tenso como un resorte. A pocos metros, Ricardo Montenegro, el dueño del imperio, un hombre embutido en un traje italiano que costaba más que el coche que tanto le ofendía, la observaba con una mueca de puro desprecio. Sus ojos, fríos como el acero, recorrieron el Ibiza y luego a la chica, y una sonrisa cruel se dibujó en su rostro. Vio la oportunidad no solo de eliminar la mancha de su evento perfecto, sino de convertirla en el centro de un espectáculo humillante para el deleite de su exclusiva clientela. Con la elegancia de un depredador, Ricardo se dirigió al pequeño escenario, tomó el micrófono y esperó a que un silencio expectante cayera sobre el salón. El silencio se hizo pesado, cargado de anticipación. Todos los ojos, antes fijos en los superdeportivos, se giraron hacia el modesto Ibiza y su solitaria guardiana. Ricardo levantó un dedo, señalando el coche con un dramatismo teatral, asegurándose de que cada teléfono móvil estuviera grabando el momento. Dejó que la pausa se alargara, saboreando el poder que tenía sobre cada persona en la sala, especialmente sobre la chica del mono grasiento. Entonces, acercó el micrófono a sus labios y su voz, amplificada y goteando veneno, retumbó por todo el recinto, cada sílaba diseñada para cortar como un cuchillo. Para que quede claro ante nuestros distinguidos invitados, proclamó con una carcajada ahogada, quiero que sepan que esa cosa no pasa de 40 kilómetros por hora. La frase quedó suspendida en el aire por un instante, antes de que una ola de risas arrogantes y estridentes barriera el lugar. La humillación fue instantánea, pública y brutal. La joven, que hasta ese momento había mantenido una fachada de calma, sintió el calor subir por su cuello, una marea de vergüenza que amenazaba con ahogarla. Las risas eran como golpes físicos, cada una un recordatorio de que no pertenecía a ese mundo, de que era vista como una broma, una pieza de entretenimiento barato. Podía sentir cientos de ojos sobre ella, juzgándola, diseccionándola, burlándose no solo de su coche, sino de todo lo que ella representaba: el esfuerzo, el trabajo manual, el sueño modesto en un universo de opulencia desmedida. Ricardo Montenegro sonreía desde el escenario, disfrutando del circo que había orquestado, su poder reafirmado ante sus clientes y competidores. El mundo entero pareció reducirse a ese salón, a ese eco de desprecio, a la sensación de ser pequeña e insignificante, pero en lo más profundo de sus ojos, tras el velo de la humillación, una chispa de fuego puro se encendió. La injusticia era un combustible, y su motor interno apenas comenzaba a calentarse. El espectáculo de Ricardo solo acababa de empezar, pero él no tenía ni idea de que estaba a punto de desatar una tormenta que nadie podría detener.
Antes de continuar con la historia de Lía y descubrir cómo su ingenio silenciará a los arrogantes, queremos hacer una pausa para conectar contigo. Queremos saber, ¿desde qué ciudad estás viendo esta historia? Déjanos un comentario contándonos tu lugar en el mundo. Nos encanta leerlos a todos. Si alguna vez te has sentido subestimado o juzgado por las apariencias, comparte tu experiencia. Este canal es un espacio para validar el talento por encima del estatus. Para no perderte ni una sola de estas narrativas de justicia y transformación, suscríbete ahora mismo y activa la campanita de notificaciones. Te prometemos que cada historia te inspirará. Y créeme, no querrás desconectarte, porque el final de esta historia no solo te sorprenderá, sino que te hará creer de nuevo en que el verdadero valor siempre encuentra su camino hacia la cima. Quédate hasta el final para presenciar una de las venganzas más justas y espectaculares que jamás hayas escuchado. La chica a la que llamaban Lía no era más que un espectro en aquel festival de vanidad. Con sus 23 años, parecía pertenecer a un tiempo y un lugar completamente distintos. Su mono de trabajo, heredado de su abuelo, estaba tan desgastado por el aceite y los años que el azul original apenas era un recuerdo bajo las costuras. No era una elección de moda, era una segunda piel, un uniforme de devoción. Sus manos no conocían la suavidad de las cremas, sino la áspera caricia del metal y la lija. Estaban cubiertas de callosidades, y bajo sus uñas, rotas y desiguales, el negro de la grasa era un tatuaje permanente, una prueba indeleble de miles de horas invertidas no en salones de belleza, sino bajo el capó de un sueño. Su pelo, recogido en un moño caótico, y su rostro, libre de cualquier maquillaje, la hacían casi invisible para aquella multitud, que solo veía en ella la suciedad del trabajo, no la dignidad del esfuerzo. Su delgadez no era la de las pasarelas, sino la de quien a menudo olvida comer, consumida por una obsesión que era a la vez su carga y su salvación. La risa cruel de Ricardo Montenegro y su séquito de aduladores fue una onda expansiva que la golpeó de lleno, pero en lugar de hacerla retroceder, la ancló aún más al suelo. En sus ojos no había lágrimas, sino el brillo febril de una determinación forjada en el fuego de la pérdida. Era huérfana, un detalle que el mundo había olvidado hacía mucho tiempo. Sus padres eran rostros borrosos en una vieja fotografía. Su único universo, su ancla y su mentor, había sido su abuelo, un mecánico legendario en los círculos más underground, un genio silencioso que le enseñó que un motor tiene alma y que la verdadera potencia no hace ruido, sino que simplemente es. Ese Ibiza no era un montón de chatarra, como gritaba aquel hombre ridículo con su traje caro. Era el último testamento de su abuelo, la materialización de una promesa susurrada en su lecho de muerte, una promesa que Lía llevaba grabada en el corazón con la fuerza de un juramento sagrado, y por la que estaba dispuesta a sacrificarlo absolutamente todo. Su infancia no transcurrió en parques de juegos, sino en el santuario de un taller mecánico que olía a gasolina, a metal caliente y al café fuerte que su abuelo preparaba al amanecer. Mientras otros niños aprendían a leer con cuentos, Lía aprendía a identificar el sonido de un pistón defectuoso o la melodía de un carburador perfectamente afinado. Su abuelo, un hombre de pocas palabras y manos sabias, se comunicaba a través de la acción. Le enseñó a sentir el coche, a escucharlo, a entender su lenguaje secreto. Un coche no es una máquina, Lía, le decía, con su voz grave y rasposa. Es una extensión de quien lo conduce. Debe tener carácter, debe tener un secreto. Esa filosofía se convirtió en el pilar de su existencia. No construía coches para impresionar, sino para expresar una verdad oculta. La misma verdad que Ricardo Montenegro y su mundo de apariencias eran incapaces de ver, y mucho menos de comprender. La tragedia la golpeó con la brutalidad de un motor gripando a máxima velocidad. Una tarde, encontró a su abuelo desplomado sobre el banco de trabajo. El silencio en el taller era antinatural, un vacío ensordecedor donde antes siempre había un murmullo de herramientas y radio. Su corazón, el motor más fuerte y fiable que Lía había conocido, había sufrido un infarto fulminante. En su mano, todavía aferrada con la fuerza de su última voluntad,
Había una biela forjada a medida, una pieza del motor V8 que estaba construyendo para el Ibiza, su obra maestra final. Murió en su propio templo, sosteniendo un pedazo del sueño que ahora Lía llevaba sobre sus hombros. Aquel día, el dolor no la rompió, la soldó. El luto se convirtió en un combustible de octanaje infinito. Terminar ese coche ya no era un hobby ni una pasión. Era el único acto de fe que le quedaba, la única forma de mantener vivo el espíritu de su abuelo. El legado que su abuelo le dejó no consistía en propiedades ni dinero, sino en algo infinitamente más valioso: el conocimiento puro. La herencia era una pila de viejos cuadernos de espiral, con las tapas gastadas y las páginas amarillentas llenas de su caligrafía apretada. Contenían anotaciones crípticas, diagramas dibujados a mano y cálculos complejos. Pero el verdadero tesoro eran los manuales que guardaba como reliquias, textos de ingeniería de la Alemania de los años 70 y tratados de mecánica soviéticos de la era de la Guerra Fría, idiomas que ella no hablaba pero que estaba decidida a descifrar. Eran textos que el mundo digital había olvidado, llenos de una sabiduría analógica y una profundidad que ninguna búsqueda en Google podría jamás igualar. Para Lía, esos libros y cuadernos no eran papel, eran el mapa del alma de su abuelo, un compendio de genialidad que solo ella podía interpretar. Su adolescencia fue una inmersión total en ese legado. Mientras sus compañeras se preocupaban por fiestas y redes sociales, Lía pasaba las madrugadas en la penumbra del taller con la única compañía del zumbido de un viejo fluorescente. Con un diccionario de alemán técnico comprado de segunda mano y la ayuda de foros online de nicho, poblados por viejos mecánicos excéntricos de todo el mundo, comenzó el arduo proceso de traducción. Cada palabra descifrada, cada diagrama comprendido, era una victoria, una pequeña luz en la oscuridad de su soledad. Devoraba tutoriales de ingeniería en YouTube, en el teléfono de pantalla trincada que apenas podía permitirse, conectando la sabiduría antigua de los manuales de su abuelo con las técnicas modernas. No estudiaba para pasar un examen. Estudiaba con la desesperación de quien intenta resucitar un fantasma, pieza por pieza. Fue en esos textos polvorientos donde descubrió y se enamoró del arte del sleeper. Un coche que, por fuera, parece dócil, mundano, incluso patético, pero que bajo su piel de cordero esconde el corazón de un lobo, un superdeportivo capaz de humillar a los más arrogantes. Era una filosofía que resonaba con su propia alma. Era la rebelión silenciosa contra un mundo obsesionado con las apariencias, el estatus y las marcas. Un sleeper no gritaba su poder, lo demostraba. Era la personificación de la inteligencia subestimada, un misil balístico disfrazado de coche familiar. Construir el Ibiza de su abuelo como el sleeper definitivo se convirtió en su misión. No se trataba de velocidad, se trataba de justicia poética. Se trataba de demostrar que el verdadero valor, la verdadera genialidad, reside en el interior, invisible para los ojos ciegos del prejuicio. Ese Seat Ibiza de 1995 era, por tanto, mucho más que un coche. Cada arañazo en la pintura contaba una historia. Cada parche de óxido deliberado era un desafío a la perfección estéril de los coches que lo rodeaban. El motor, que había reconstruido y modificado hasta el extremo siguiendo los planos de su abuelo y añadiendo su propio toque de genialidad, no era un conjunto de piezas metálicas. Era el corazón de su abuelo latiendo de nuevo, un corazón que ella había resucitado con sus propias manos, noche tras noche, lágrima tras lágrima. El discreto interior del coche, con su tapicería original y su radio de cassette, era un disfraz perfecto. Nadie podía imaginar la complejidad de la electrónica personalizada que se escondía tras el salpicadero, ni la bestia de más de 700 caballos que dormía bajo el capó, esperando la señal para despertar y devorar el asfalto. De vuelta al presente, bajo el peso de 1000 miradas burlonas, Lía sintió cómo cada insulto de Ricardo Montenegro chocaba contra el muro de su propósito. Él no estaba insultando un coche viejo, estaba profanando la memoria de su abuelo, estaba escupiendo sobre las noches de insomnio, sobre las manos ensangrentadas, sobre el sacrificio de toda una vida, la humillación pública, diseñada para romperla.
Tuvo el efecto contrario. Cristalizó su dolor y su rabia en un diamante de pura concentración. La apuesta que Ricardo acababa de proponer no era un riesgo, era una oportunidad. La oportunidad de validar no solo su propio talento, sino el legado de un genio olvidado por el mundo. La multitud quería un circo, querían ver a la niñata de Polígono, aplastada bajo las ruedas de un Porsche de 3 millones de euros. No sabían que estaban a punto de ser testigos de una resurrección. La aprensión que había sentido al entrar en aquel lugar se evaporó, reemplazada por una calma glacial, la calma de un depredador que ve a su presa caer directamente en la trampa. Miró a Ricardo Montenegro, a su traje impecable, a su reloj deslumbrante, a su sonrisa de suficiencia, y no vio a un hombre poderoso. Vio a un necio, un hombre tan ciego por su propio brillo que era incapaz de ver el abismo que se abría a sus pies. Lía asintió lentamente, una única y casi imperceptible inclinación de cabeza. No necesitaba palabras. Su silencio era más elocuente que cualquier grito. Era la aceptación de un duelo que, en su mente, ya había ganado hacía años, la noche en que prometió a su abuelo que su último rugido sería escuchado por todo el mundo. La injusticia había puesto el escenario. Ahora, la genialidad iba a dirigir la función. Ricardo Montenegro paladeó la ola de risas como si fuera un vino añejo. La humillación de la joven no era suficiente. Quería destilarla, convertirla en un espectáculo memorable para sus invitados. Vio la barbilla de Lía ligeramente levantada, una minúscula señal de desafío en medio de la tormenta de desprecio, y lo interpretó no como fortaleza, sino como la estúpida insolencia de quien no comprende su lugar en el mundo. Una idea aún más cruel y grandiosa floreció en su mente. No bastaba con ridiculizarla, tenía que aniquilar su espíritu, despojarla de toda dignidad frente al mismo mundo al que ella, con su absurdo coche, pretendía desafiar. Decidió que el evento necesitaba un clímax, y esa sucia mecánica y su montón de chatarra oxidada serían el sacrificio perfecto en el altar de su propio ego. El circo estaba a punto de comenzar su función principal, y él sería el maestro de ceremonias. Volvió a levantar el micrófono, pero esta vez su tono cambió. Ya no era el grito de un matón, sino la voz seductora y conspiradora de un mago a punto de revelar un truco. «Damas y caballeros», comenzó, su voz ahora un susurro amplificado que obligaba a todos a inclinarse para escuchar. «Les pido que se acerquen. No todos los días tenemos la oportunidad de presenciar una lección tan educativa. Una demostración en vivo de la abismal diferencia entre la ingeniería de precisión alemana, el pináculo de la automoción, y lo que algunos llaman, con optimismo, mecánica de patio trasero su». Hizo un gesto amplio con la mano, invitando a la multitud a formar un círculo cerrado alrededor de Ibiza y de Lía, convirtiéndolos en el centro de una arena improvisada. La humillación pasaba de ser un mero comentario a un evento organizado, un seminario sobre la superioridad de clase. La respuesta de la multitud fue inmediata y voraz. Como tiburones que huelen sangre en el agua, se movieron al unísono, cerrando el círculo. Hombres con trajes de Brioni y Segna, que minutos antes discutían sobre la bolsa de Hong Kong, ahora tenían sus rostros iluminados por una curiosidad malévola. Mujeres envueltas en seda y diamantes, que habían estado comparando sus últimas adquisiciones de arte, levantaban sus teléfonos con carcasas de diseño para grabar el espectáculo, sus sonrisas delatando el placer culpable de presenciar la caída de alguien tan evidentemente inferior. No había compasión en sus ojos, solo el frío interés de espectadores privilegiados ante un deporte sangriento. Lía, atrapada en el centro de ese círculo humano, sintió que el aire se enrarecía, como si la propia atmósfera estuviera siendo consumida por la riqueza y el desprecio que la rodeaban. El contraste era una agresión visual y sonora. El brillo de un reloj Audemars Piguet de oro rosa captaba la luz mientras su dueño, un magnate naviero, se ajustaba el puño de la camisa antes de enfocar la cámara de su móvil en el rostro de Lía. El delicado tintineo de las copas de champán creaba una banda sonora surrealista para la ejecución pública que estaba a punto de tener lugar. Esos sonidos se mezclaban con susurros venenosos y risitas ahogadas.
Y en medio de todo ese glamour depredador, Leah permanecía de pie, sus manos cubiertas de grasa colgando a los lados, una estatua de dignidad obrera en un museo de excesos. El silencio que emanaba de ella era un grito más potente que cualquier palabra, una resistencia pasiva que irritaba a Ricardo aún más, pues demostraba que, a pesar de sus esfuerzos, aún no la había quebrado por completo. Ricardo, disfrutando de su papel, descendió del escenario con la estudiada lentitud de un emperador. La multitud se abrió a su paso, un mar de rostros aduladores. Se acercó a Livisa y comenzó a rodearlo como un lobo inspeccionando a su presa. Con la punta de su zapato italiano de piel, que costaba más que la mensualidad de un trabajador medio, golpeó suavemente uno de los neumáticos. «Interesante elección de llantas», comentó en voz alta para que todos lo oyeran. «Creo que las he visto antes, sosteniendo la carretilla de mi jardinero». Luego se detuvo ante una de las manchas de óxido deliberadas en la aleta, fingiendo una inspección minuciosa. «Ah, y esta pátina es casi artística, un verdadero tributo a la decadencia». Cada palabra era un latigazo, y la multitud respondía con las risas programadas de una comedia barata. Después de humillar al coche, centró su ataque en la dueña. Se plantó frente a Leah, invadiendo su espacio personal con una agresividad calculada, obligándola a levantar la vista hacia él. Su mirada recorrió su mono de trabajo con una mueca de asco. «Dime una cosa, querida», dijo, su voz falsamente paternalista. «¿Ese uniforme te lo dan con el carnet del desguace o tienes que ganártelo recogiendo piezas del suelo?» La multitud aulló de risa. Ricardo se inclinó un poco más, su aliento caro y artificial chocando contra el rostro de Leah. «Con esa pinta, no me extraña que te escondas detrás de un montón de chatarra». Fue entonces cuando lanzó el insulto que había estado guardando, la frase diseñada para aniquilarla por completo. «No eres más que una niñata de polígono industrial que juega a ser mecánica». El ataque personal y clasista fue el punto culminante que la audiencia esperaba. Una mujer con un collar de perlas que valía lo mismo que una casa pequeña susurró a su amiga, con un volumen perfectamente audible: «¿Cómo es posible que hayan dejado entrar a algo así? Arruina completamente el ambiente». Su amiga asintió, abanicándose con la mano como si el mero olor a trabajo manual la ofendiera. Los teléfonos seguían grabando, capturando cada matiz de la humillación de Leah para compartirlo más tarde en sus exclusivos grupos de chat. La habían despojado de su identidad, reduciéndola a un estereotipo, a una caricatura de la pobreza que servía para reafirmar la superioridad de ellos. Leah sintió la soledad más profunda que jamás había conocido, una isla de grasa y acero en un océano de seda y desprecio. Para añadir una capa de supuesta legitimidad a su circo, Ricardo hizo una seña a un grupo de hombres trajeados que se mantenían al margen. «Hans, Dieter, vengan aquí», ordenó. Eran su equipo de ingenieros alemanes, contratados a precio de oro y presentados en el evento como la cúspide del conocimiento automotriz. Los dos hombres, de aspecto severo y con una arrogancia más sutil pero igualmente palpable, se acercaron con renuencia. Ricardo puso una mano en el hombro de Hans. «Díganle a nuestros invitados, desde un punto de vista profesional, ¿qué potencial ven en esto?» Hans miró el Ibiza con el desdén de un cirujano, observando una herida infectada. «Señor Montenegro», comenzó con un fuerte acento alemán, «esto no es un coche. Es un ensamblaje de componentes obsoletos con un fallo estructural inminente. La relación peso-potencia es, teóricamente, negativa». Su veredicto fue recibido con asentimientos de cabeza y murmullos de aprobación. Con el respaldo profesional de sus caros ingenieros, Ricardo sintió que el poder absoluto recorría sus venas. Estaba en la cima, controlando cada elemento de la narrativa. Ahora era el momento de la estocada final, la propuesta que sellaría su victoria y la humillación eterna de Leah. «¿Pero saben qué?», exclamó, volviendo a dirigirse a la multitud con una sonrisa magnánima. «Soy un hombre generoso. Creo en dar oportunidades, incluso a las causas más perdidas». Caminó de un lado a otro, creando suspense. «Esta señorita cree que su creación es especial. Cree que tiene algún tipo de poder oculto». Se detuvo y la miró fijamente.
Así que hagamos esto interesante. Vamos a poner a prueba esa fe de una vez por todas. Propongo una carrera. El murmullo de la multitud se convirtió en un rugido de excitación. Los detalles de la apuesta fueron proclamados con la grandilocuencia de un decreto real. Mi Porsche 911 GT3 RS, recién puesto a punto por los mejores ingenieros del mundo, dijo señalando a la bestia gris que esperaba en una plataforma cercana, contra esa tartana. La multitud se rió. Una carrera, un cuarto de milla, aquí mismo, en la pista de pruebas del complejo. Las reglas son simples. Se acercó de nuevo a Lía, su voz bajando a un tono mortalmente serio. Si esa tartana tuya gana, dijo, proyectando la voz para que nadie se perdiera una sílaba, te doy 100.000 euros en efectivo, ahora mismo. Hizo una pausa dramática, pero si pierdes, como todos aquí sabemos que harás, me entregas los papeles de esa chatarra para que pueda hacer lo que se debe hacer con ella, aplastarla. Y tú no vuelves a pisar un taller en tu vida, nunca más. El Porsche 911 GT3 RS era una visión de perfección tecnológica. Su color, un gris tiza inmaculado, parecía absorber la luz y devolverla con una intensidad amenazante. Su alerón trasero de fibra de carbono se elevaba como la aleta de un tiburón, una promesa de una aerodinámica brutal. No era solo un coche, era una declaración de intenciones, un arma de precisión diseñada con un único propósito: dominar el asfalto. Representaba todo lo que Ricardo era: nuevo rico, tecnológicamente avanzado, despiadado en su eficiencia y absolutamente convencido de su propia superioridad. El simple hecho de colocar el humilde Ibiza a su lado era un acto de crueldad visual, una comparación tan desigual que resultaba casi cómica. Era la encarnación del Goliat moderno, un monstruo de ingeniería de casi 3 millones de euros contra el David de la chatarra. La reacción de la multitud ante la propuesta fue de un éxtasis casi primitivo. El evento se había transformado de una aburrida presentación de negocios en un espectáculo de gladiadores. Olvidados los canapés y el champán, ahora todos eran expertos en carreras, gritando sus opiniones y animando a su campeón. «¡Hazlo, Ricardo!», gritó un hombre con un reloj tan brillante que deslumbraba. «Demuéstrale lo que es el verdadero poder. Quiero ver cómo aplastan ese cacharro», exclamó una mujer, su rostro contorsionado por una emoción febril. Se habían convertido en una turba sedienta de humillación, un coro que exigía el sacrificio de la intrusa para restaurar el orden natural de su universo. El ambiente estaba cargado de una electricidad cruel, la anticipación de una victoria aplastante y de la destrucción pública de un sueño. Con la multitud a sus pies, coreando su nombre, Ricardo se giró por última vez hacia Lía. Una sonrisa de triunfo total se extendía por su rostro. Ya había ganado. A sus ojos, el resultado de la carrera era una mera formalidad. El verdadero objetivo, la destrucción del espíritu de Lía, ya estaba casi completo. Lentamente, extendió su mano, no como una oferta de paz o un gesto deportivo, sino como el gesto de un rey exigiendo la rendición. La palma de su mano, suave y cuidada, estaba abierta, esperando que ella la estrechara y sellara su propio destino. «¿Y bien, pis mecánica?», preguntó, su voz goteando un desprecio final. «¿Tenemos un trato? ¿O vas a salir corriendo como la niñata asustada que eres y nos vas a arruinar la fiesta?» La presión era insoportable. Cada segundo de silencio, una vuelta más de tuerca en el potro de tortura. En ese instante, para Lía, el mundo exterior se desvaneció. El rugido de la multitud se convirtió en un zumbido sordo y distante. Las luces brillantes se desenfocaron. En su mente solo había una imagen: el rostro cansado pero orgulloso de su abuelo, sus manos nudosas enseñándole a calibrar un distribuidor. Escuchó su voz grave en su memoria: «Lía, no dejes que el ruido de los demás silencie el sonido de tu motor». El peso de su promesa, la memoria de su sacrificio, la fuerza de su legado, todo se fusionó en un único punto de claridad absoluta. Esto ya no era sobre dinero, ni siquiera sobre el coche, era sobre el honor, era sobre la vindicación de un genio silencioso y el cumplimiento de un juramento sagrado.
Levantó la cabeza lentamente y el velo de humillación en sus ojos fue reemplazado por el brillo helado del acero. Fijó su mirada en la de Ricardo, una mirada tan intensa y directa que, por un instante, la sonrisa del magnate vaciló. No había miedo en sus ojos, no había duda, solo una calma aterradora, la calma del ojo de un huracán. Ignorando por completo la mano extendida de Ricardo, Lia dio un único y firme asentimiento con la cabeza. El gesto fue pequeño, casi imperceptible, pero cargado con el peso de una declaración de guerra. La multitud se calló, esperando su respuesta verbal, su rendición o su súplica, pero Lia solo abrió la boca para pronunciar una única palabra, una palabra que cortó el aire tenso del salón como un bisturí. Su voz no fue alta, pero fue clara, nítida y absolutamente gélida. Trato. El silencio que siguió fue sepulcral. La trampa estaba oficialmente cerrada y el depredador acababa de poner el pie en ella sin siquiera darse cuenta. Los dos coches se alinearon en la improvisada línea de salida. Dos mundos, dos filosofías enfrentadas en una franja de asfalto. A un lado, el Porsche 911 GT3 RS, una escultura de aerodinámica y fibra de carbono, rugía con una impaciencia contenida. Su motor boxer de 6 cilindros producía una sinfonía compleja y agresiva, un sonido de precisión alemana que prometía una violencia controlada. El brillo de sus faros LED cortaba la penumbra, y en su interior, una pantalla digital mostraba los parámetros del launch control, listo para una salida perfecta. Al otro lado, el Seat Ibiza parecía encogerse bajo la atención. Su motor emitía un sonido bajo, casi tímido, un traqueteo irregular que provocó una nueva oleada de risas ahogadas entre el público. Olía a gasolina barata y a un desafío imposible, un cordero esperando pacientemente en la guarida del lobo. La tensión era un campo de fuerza invisible que crepitaba entre los dos vehículos. Las luces del improvisado semáforo se apagaron en una secuencia rápida. Rojo, rojo, verde. En el instante en que la luz se encendió, el Porsche se catapultó hacia adelante con una eficiencia brutal. El sistema de launch control funcionó a la perfección, gestionando la tracción con una precisión de milisegundos para transferir cada gramo de potencia al asfalto sin el menor atisbo de patinaje. Era un cohete horizontal, una mancha gris que devoraba la pista. A su lado, el Ibiza pareció tener una convulsión. Las ruedas delanteras giraron enloquecidas, envolviendo el coche en una nube de humo blanco y acre de neumático quemado. El coche se sacudió. Avanzó a trompicones unos metros y pareció ahogarse. Las risas de la multitud, antes ahogadas, ahora estallaron abiertas y crueles. Ricardo Montenegro, dentro de su cápsula de poder gris, esbozó una sonrisa de pura suficiencia, mientras la chatarra humeante se hacía pequeña en su espejo retrovisor. La farsa había terminado, pero dentro del Ibiza no había pánico, no había desesperación. El mundo exterior, con sus risas y el rugido distante del Porsche, era un ruido de fondo irrelevante. Lia era la personificación de la calma quirúrgica. Sus manos, firmes sobre el viejo volante de plástico, no temblaban. Sus ojos no estaban fijos en la figura del Porsche que se alejaba, sino en el pequeño y modesto tacómetro que vibraba en el salpicadero. Su respiración era lenta, rítmica, un metrónomo interno que marcaba el tempo de una sinfonía que solo ella podía escuchar. Estaba en su santuario, un espacio sagrado de metal y aceite donde el tiempo se ralentizaba. En esa cabina no era una niñata de polígono, era una directora de orquesta a punto de dar la entrada a la sección de metales más brutal jamás concebida. Estaba esperando, no por un milagro, sino por una cifra que su abuelo había calculado y ella había verificado 1000 veces. La aguja del tacómetro escaló, temblorosa, pasando el 3000, el 4000. Justo cuando alcanzó las 4500 revoluciones por minuto, el número mágico, el punto exacto en el mapa del tesoro de su abuelo, su mano derecha se movió con una velocidad y precisión que contradecía su calma exterior. Su dedo índice no buscó un interruptor de neón ni una palanca dramática. Se dirigió a un pequeño y discreto botón cromado, pulido por el tiempo.
situado en el hueco donde una vez estuvo el encendedor del coche. Era un detalle tan insignificante que nadie, ni siquiera el más atento de los espectadores, podría haberlo notado. Lo presionó. El clic fue sutil, casi imperceptible, absorbido por el traqueteo del motor. Para el mundo exterior fue un no evento. Para el SEAT Ibiza fue el momento de la creación. El interruptor que activaba el apocalipsis. Ese botón no activaba un simple sistema de óxido nitroso, la solución burda de los novatos. Era la llave maestra de un engaño mecánico de una complejidad asombrosa. Un plan concebido en los viejos cuadernos alemanes y perfeccionado por la genialidad de Lia. Al presionarlo, el sistema de gestión del motor, una unidad de control completamente personalizada y programada por ella durante incontables noches, ejecutó una nueva directiva. Lo primero fue desactivar el compresor mecánico de bajo par. Este compresor era el responsable del patinaje inicial, diseñado deliberadamente para dar una falsa impresión de potencia mal gestionada, una pieza de teatro técnico para adormecer al oponente. Ahora, desconectado del sistema, dejaba el camino libre para la verdadera fuente de poder, la que nadie podía ver. Simultáneamente, el programa de Lia ejecutó su segunda directiva, la más crucial. El motor, un V8 de bloque pequeño arrancado de un Chevrolet de competición y metido a la fuerza en el chasis del Ibiza, había estado funcionando con una limitación brutal. A través de una programación diabólicamente inteligente, Lia había mantenido 4 de sus 8 cilindros en un estado casi latente, inyectando solo el combustible mínimo para mantenerlos a temperatura, pero sin producir potencia. El coche había estado corriendo, literalmente, a medio gas, sonando y comportándose como un anémico motor de 4 cilindros. El clic del botón fue la orden de despertar. Las válvulas de los 4 cilindros durmientes se abrieron por completo. Los inyectores cobraron vida, y el motor, por primera vez, respiró con la totalidad de sus 8 pulmones, y aún había más. Mientras el V8 despertaba, un tercer sistema, el golpe de gracia, entraba en acción. 2 turbocompresores secuenciales, del tamaño de melones pequeños y ocultos bajo una falsa cubierta del motor y tras el radiador, comenzaron a girar. El primero, más pequeño, para una respuesta instantánea, y el segundo, masivo, para una potencia estratosférica a altas revoluciones, y para manejar el calor infernal generado por esa compresión, un sistema de inyección de agua metanol, sacado de un manual de un caza de la Segunda Guerra Mundial que su abuelo atesoraba, rociaba una niebla helada directamente en la admisión. El aire que entraba a los cilindros no era caliente, era frío, denso y cargado de furia. Era la trinidad perfecta de la ingeniería Sleeper, engaño, poder bruto y control térmico. El efecto fue instantáneo y cataclísmico. El sonido fue lo primero en cambiar. El patético traqueteo del Ibiza no se desvaneció, fue aniquilado. En su lugar, un rugido gutural y ensordecedor rasgó el aire, un sonido primordial que parecía salir de las entrañas de la tierra. Era el grito de guerra de un V8 de 700 caballos de potencia liberado de sus cadenas. La onda de choque sonora golpeó a la multitud, y las risas se congelaron en sus gargantas, reemplazadas por expresiones de puro shock. El coche mismo pareció tensarse, su chasis modesto gimiendo bajo la repentina e increíble tensión. El aire a su alrededor vibraba, cargado con la promesa de una violencia inimaginable. El cordero se había quitado la piel, revelando al dragón que había debajo. Lo que sucedió a continuación desafió las leyes de la física tal y como las entendía la audiencia. El SEAT Ibiza se encabritó con una violencia brutal. Las ruedas delanteras, antes patinando sin control, se despegaron del asfalto por un instante glorioso, un saludo desafiante a la gravedad. Luego, con los neumáticos ahora convertidos en garras que se aferraban al asfalto, el coche no aceleró, detonó. Se catapultó hacia adelante con una fuerza que parecía capaz de desgarrar el propio tejido de la realidad. Dejó tras de sí 2 líneas negras y humeantes grabadas a fuego en la pista, el epitafio de la arrogancia de Ricardo Montenegro. La mancha de óxido y pintura mate
se convirtió en un borrón, un misil balístico con matrícula que se lanzaba hacia su objetivo con una única y aterradora intención. Dentro del Porsche, Ricardo Montenegro seguía sonriendo, a punto de hacer un comentario jocoso por la radio a su equipo. Su sonrisa se borró cuando el rugido del Ibiza inundó su cabina insonorizada, un sonido tan potente que vibraba en su pecho. Miró por el espejo retrovisor para ver la chatarra humeante y, en su lugar, vio una bestia apocalíptica llenando todo el marco. Antes de que su cerebro pudiera procesar la imposibilidad de la situación, la forma borrosa del Ibiza pasó a su lado. No fue un adelantamiento, fue una humillación cósmica. Pasó junto al Porsche de 3 millones de euros, como si éste estuviera dando marcha atrás. La expresión de triunfo en el rostro de Ricardo se derritió, transformándose en una máscara de incredulidad y horror absoluto. Lía cruzó la línea de meta. El espacio entre su parachoques trasero y el morro del Porsche no era de metros. Era un abismo, una distancia insultante que gritaba dominio total. La carrera no había sido una competición, había sido una ejecución. Justo al pasar la línea, Lía levantó el pie del acelerador. El motor, liberado de la carga, respondió con una serie de petardeos explosivos, escupiendo llamaradas azules y naranjas por un tubo de escape oculto bajo el parachoques que ahora se veía claramente. El coche se deslizó hasta detenerse decenas de metros más adelante, su motor ahora regulando con un murmullo profundo y amenazador el ronroneo satisfecho de un depredador después de la caza. Y entonces, un silencio absoluto, pesado y espeso, cayó sobre todo el recinto. Un silencio sepulcral, roto solo por el lejano y patético sonido del Porsche llegando a la meta, derrotado. El silencio duró una eternidad comprimida en 5 segundos. Los rostros de la multitud eran un lienzo de shock. Los móviles habían bajado, las bocas estaban abiertas. La realidad que conocían se había roto. Entonces, en algún lugar del fondo, un solo aplauso, tímido, luego otro, y de repente, como el romper de una presa, el silencio se hizo añicos. Una explosión de aplausos, gritos, silbidos y vítores barrió el lugar. No era la aclamación educada de un evento de lujo, era el rugido visceral de una multitud que acababa de presenciar un milagro, la catarsis colectiva de ver al arrogante humillado y al subestimado triunfar de la manera más espectacular posible. El circo de Ricardo se había convertido en el escenario de la coronación de Lía. Comenta respeto si crees que Lía merecía esta transformación. Ricardo Montenegro no se movía. Permanecía sentado en la concha de fibra de carbono de su Porsche, un sarcófago de 3 millones de euros. El rugido ensordecedor de la multitud que celebraba su derrota era un eco lejano y distorsionado, como si lo escuchara bajo el agua. Su mente, normalmente un torbellino de cálculos, negocios y desprecio, estaba en un silencio absoluto y aterrador. No sentía rabia, no sentía la picadura de la humillación, sentía algo mucho peor, el vacío. La imagen del pequeño Ibiza, encabritándose y lanzando llamaradas como un dragón mitológico, se repetía en un bucle infinito en su retina. No había sido una carrera, había sido un juicio. Cada metro que el Ibiza le había sacado no era una medida de distancia, sino una sentencia sobre su vida, su valor y todo en lo que creía. El reloj Audemars Piguet en su muñeca, que antes marcaba el pulso de su poder, ahora se sentía como un grillete pesado e inútil. El mundo que había construido, un imperio basado en el estatus, la marca y la apariencia, se había desintegrado en menos de 10 segundos. La imagen de Lía, con su calma glacial y su mirada de acero justo antes de la carrera, se superpuso en su mente con otra imagen, un fantasma que lo había perseguido durante años. De repente, ya no estaba en la pista de pruebas. Estaba en el garaje de su mansión, años atrás. Frente a él estaba su única hija, Sofía, con 20 años, y el rostro manchado de grasa, exactamente igual que Lía. Sus ojos no brillaban por diamantes o fiestas, sino por la emoción pura de haber conseguido el motor de un viejo Seat 124. Le hablaba con una pasión desbordante sobre su sueño: construir un sleeper, un coche humilde por fuera y un monstruo por dentro. «Papá, ¿te imaginas?»,
le decía, sus manos agitando una llave inglesa. ¿Te imaginas la cara de todos cuando esta chatarra adelante a un Ferrari? El recuerdo lo golpeó con la fuerza de un pistón roto. Había visto esa misma pasión, esa misma genialidad en bruto, en los ojos de su hija, y la había aplastado. La memoria se volvió más nítida, más cruel. Recordó su propia respuesta, sus palabras goteando el mismo veneno que acababa de usar con Lía. Sofía, un Montenegro no se ensucia las manos con basura. Eres la heredera de un imperio, no una chatarrera de polígono. La palabra chatarrera resonó en su cráneo como un disparo. La había usado para herir a Lía, pero en realidad era un eco de la bala que él mismo había disparado contra el corazón de su propia hija. Recordó la última discusión, cómo la luz en los ojos de Sofía se había apagado, reemplazada por una mezcla de dolor y desafío. Un mes después, Sofía murió en un accidente de coche, conduciendo un vehículo prestado, demasiado rápido, escapando de algo que él solo ahora comprendía. Escapaba de él, de su desprecio. La victoria de Lía no fue una simple derrota, fue un espejo que el universo le ponía delante, forzándole a ver el monstruo en el que se había convertido, el hombre que valoraba más un traje de Brioni que el sueño de su propia sangre. Con la lentitud de un hombre que carga con el peso de mundos, Ricardo abrió la puerta del Porsche. El aire fresco golpeó su rostro pálido. Se puso en pie, sus piernas temblando bajo el peso de una epifanía insoportable. La multitud, que aún vitoreaba a Lía, se calló al verlo avanzar. Las aguas se abrieron para él, no por respeto, sino por una mórbida curiosidad. Pero Ricardo no los veía, no oía nada. Su universo se había reducido a la figura solitaria de Lía, de pie junto a su coche victorioso, el monumento a su fracaso y, ahora, a su redención. Caminó a través de la pista, sus zapatos italianos de piel, antes un símbolo de su estatus, ahora parecían torpes y vulgares sobre el asfalto marcado a fuego por el poder que él había subestimado. Cada paso era una tortura, un viaje hacia el fantasma de su hija, encarnado en la joven mecánica a la que había intentado destruir. Cuando llegó frente a ella, la última coraza de arrogancia se hizo añicos. La miró a los ojos, y en ellos no vio triunfo, sino una dignidad tranquila y expectante. Vio el espíritu de Sofía, la genialidad que él había negado, la pasión que había ridiculizado. Era demasiado. La fuerza abandonó su cuerpo, sus rodillas se doblaron y cayó al suelo, un desplome patético y ruidoso ante cientos de testigos. El sonido de sus rodillas golpeando el duro asfalto fue un golpe seco que resonó en el silencio atónito. Su rostro, antes una máscara de poder, se contrajo en una mueca de dolor puro, y entonces las lágrimas brotaron. No eran lágrimas discretas de un hombre rico, eran sollozos desgarradores, espasmos que sacudían todo su cuerpo. Inclinó la cabeza hasta que su frente casi tocó el suelo, y de sus labios brotó una palabra rota y ahogada. «Perdóname». La petición de perdón quedó suspendida en el aire, dirigida a Lía, pero destinada a viajar más allá, hacia un lugar donde las disculpas ya no podían ser escuchadas. Ricardo levantó la vista, sus ojos rojos e hinchados fijos en Lía, pero hablando para que todos lo oyeran, para que su humillación fuera tan pública como lo había sido su arrogancia. «Mi hija», sollozó, su voz quebrada por un dolor que había mantenido encerrado durante años. «Mi hija, Sofía, era como tú, tenía tu luz, tu talento». Su confesión pública silenció hasta el último murmullo. Ella solo quería construir un sueño, un coche como este, y yo la llamé chatarrera. La destruí con mi estúpido orgullo, con mi ceguera. Miró a su alrededor, a las caras de sus clientes, a sus ingenieros. «Esta chica», dijo señalando a Lía, «no solo ha ganado una carrera, me ha devuelto el alma para poder ver el monstruo que he sido. Perdóname, por favor, perdóname en su nombre». 9 meses después, el sol de la mañana no se reflejaba en el pulcro cristal de Montenegro Motors. Ese nombre, que una vez fue sinónimo de exclusividad y arrogancia, había sido borrado de la historia. En su lugar, sobre la misma fachada,
ahora remozada en un tono azul sobrio y esperanzador, unas elegantes letras de acero cepillado anunciaban un nuevo comienzo. Instituto Sofía de Ingeniería Automotriz. El cambio era más que cosmético, era un manifiesto. El Palacio de la Vanidad se había transformado en una catedral del conocimiento. Ya no había superdeportivos en exhibición como trofeos de estatus. En su lugar, a través de los grandes ventanales, se veían plataformas elevadoras con motores a medio montar, bancos de trabajo llenos de herramientas y jóvenes de todas las clases sociales, con monos de trabajo idénticos, inclinados sobre piezas mecánicas con una concentración casi religiosa. El olor a champán había sido reemplazado por el aroma limpio del aceite sintético y el metal recién cortado. El interior del vasto edificio vibraba con una nueva energía. El silencio pretencioso de antes había sido sustituido por el zumbido de la actividad productiva, el clic rítmico de las llaves de torsión, el murmullo de debates técnicos entre estudiantes y profesores, y el ocasional rugido controlado de un motor siendo probado en uno de los bancos de potencia insonorizados. Las paredes, antes adornadas con arte moderno abstracto que nadie entendía, ahora estaban cubiertas de gigantescos diagramas de motores, ecuaciones de dinámica de fluidos y fotografías en blanco y negro de los grandes pioneros de la automoción. Era un espacio vivo, un ecosistema de aprendizaje donde la pasión era la única moneda de cambio y el talento era la única jerarquía. Este no era un lugar para exhibir la riqueza, sino para forjarla desde cero, con las propias manos y el intelecto. Liderando esta revolución no estaba un ejecutivo con traje, sino Lía. Ahora, con 24 años, su transformación era profunda pero fiel a su esencia. Ya no llevaba el mono gastado de su abuelo, sino un uniforme de trabajo a medida de un azul oscuro impecable, con el logo del instituto bordado sobre el corazón. Era la directora general y socia mayoritaria, una posición que nunca había buscado, pero que había asumido con una autoridad natural. Su cabello seguía recogido, pero ahora con una eficiencia ordenada. Sus manos, aunque todavía fuertes y capaces, estaban limpias. La grasa bajo sus uñas había desaparecido, reemplazada por la confianza tranquila de quien ya no necesita demostrar nada a nadie. Su mirada ya no contenía el desafío de una luchadora acorralada, sino la visión serena de una líder que construye el futuro. La creación del Instituto Sofía no fue un acto de venganza, sino de sublime justicia poética. Era un homenaje directo a la hija de Ricardo, cuyo sueño él había despreciado. La misión de la fundación era clara y radical: buscar activamente a jóvenes con talento para la mecánica y la ingeniería, especialmente a aquellos provenientes de entornos desfavorecidos, y ofrecerles becas completas. Eran los niños de polígono, los soñadores de garaje, los autodidactas de YouTube a los que el sistema educativo y social solía ignorar. Lía se aseguró de que el instituto fuera un refugio donde la pasión no fuera ridiculizada, sino nutrida, donde un par de manos manchadas de grasa fueran vistas como una insignia de honor, no como una marca de inferioridad social. Estaba creando un ejército de Lías, garantizando que ninguna otra mente brillante fuera aplastada por el peso del prejuicio. El dinero de la apuesta, los 100.000 euros que Ricardo le había entregado, junto con su alma rota aquella noche, no se gastó en lujos. Lía los utilizó como capital inicial, el primer ladrillo en la construcción de su sueño. Pero fue Ricardo, en el acto de redención más profundo de su vida, quien lo hizo posible. Vendió toda su colección de superdeportivos, incluyendo el humillado Porsche 911 GT3 RS. Liquidó sus acciones en fondos de inversión y vació sus cuentas en paraísos fiscales. Cada céntimo de su vasta fortuna, amasada con arrogancia, fue redirigido para financiar la creación y el funcionamiento a perpetuidad del Instituto Sofía. Fue su penitencia, su forma de construir un monumento a su hija, no de mármol, sino de oportunidades, un legado que Sofía habría amado. En el curso de iniciación, entre adolescentes con acné y sueños gigantes, había un alumno que destacaba por sus canas y la profundidad de la concentración en su rostro. Era Ricardo Montenegro. Despojado de sus trajes de Brioni y sus relojes deslumbrantes,
Ahora vestía el mismo mono de trabajo azul que todos los demás. Se le veía más viejo, pero sus ojos, antes fríos y vacíos, ahora tenían una chispa de propósito. Había pasado de ser el dueño del imperio a ser el novato más aplicado. Se quedaba hasta tarde, limpiando herramientas sin que nadie se lo pidiera, estudiando manuales básicos con la humildad de quien sabe que no sabe nada. No hablaba de su pasado. Su única obsesión era aprender el lenguaje de la mecánica que una vez había despreciado, el mismo lenguaje que hablaba su hija. La dinámica entre Lía y Ricardo era un testimonio de la gracia. No había una pizca de rencor en ella, ni autocompasión en él. Cuando Lía pasaba por su puesto de trabajo durante sus rondas como directora, la interacción era estrictamente profesional. Señor Montenegro, la holgura de esa válvula de admisión está fuera de especificaciones. Compruébelo de nuevo, le decía con voz firme pero paciente. Sí, directora. Gracias, directora, respondía él sin levantar la vista. Su respeto hacia ella absoluto y genuino. Ella era su jefa, su mentora y, en cierto modo, su confesor. En su autoridad tranquila, él no veía a la chica que había humillado, sino el faro que lo guiaba fuera de la oscuridad de su propio arrepentimiento. La escena final del ciclo se desarrollaba en un rincón tranquilo del taller. Sobre un banco de trabajo había un motor simple de 4 cilindros usado para las prácticas de los principiantes. Lía, de pie junto a Ricardo, le enseñaba a calibrar un viejo carburador Weber, una pieza de mecánica analógica y artesanal. Sus manos, ahora expertas y seguras, se movían con la delicadeza de un cirujano. Las manos de Ricardo, antes acostumbradas a firmar cheques millonarios, temblaban ligeramente mientras intentaban ajustar el diminuto tornillo de la mezcla. «Más despacio», le dijo Lía con una leve sonrisa. «Tienes que sentirlo, escuchar el cambio en el sonido del motor, no solo mirar el tacómetro». En ese pequeño gesto, el universo se reordenaba. La maestra enseñando a su alumno, la sabiduría guiando al arrepentimiento. El legendario Seat Ibiza de 1995 ya no circulaba por las calles. Había trascendido su condición de coche para convertirse en un símbolo. Ahora descansaba en un lugar de honor en el centro del vestíbulo del instituto, sobre una plataforma giratoria iluminada con sencillez. Su pintura mate, sus parches de óxido y su aspecto modesto contrastaban deliberadamente con el entorno de alta tecnología. Junto a él, una simple placa de latón rezaba: «El motor del cambio. Nunca subestimes lo que hay bajo el capó». Era la primera lección que cada nuevo estudiante aprendía al entrar. Era un recordatorio constante de que la apariencia no significa nada, que la genialidad puede venir en el envoltorio más humilde y que un solo acto de coraje puede cambiar el mundo. La historia de la carrera se convirtió en una leyenda en el mundo del motor, un cuento con moraleja que se susurraba en talleres, circuitos y foros de Internet. Los ingenieros alemanes de Ricardo, avergonzados, habían regresado a su país en el primer vuelo. Montenegro Motors desapareció, pero el Instituto Sofía se convirtió en una meca para los aspirantes a mecánicos de todo el país. Graduarse en el instituto era una marca de excelencia, una garantía de que el técnico no solo tenía habilidad, sino también carácter e integridad. Lía, la siniñata de polígono, se convirtió en una de las voces más respetadas de la industria, invitada a dar conferencias sobre innovación y la importancia de la diversidad en la ingeniería. Ricardo encontró una paz que el dinero nunca pudo comprarle. Cada día, al ponerse el mono de trabajo, sentía que se acercaba un poco más al espíritu de su hija. En las sonrisas de los jóvenes estudiantes becados, veía el rostro de Sofía. En el rugido de un motor bien afinado, escuchaba el eco de la pasión que él le había negado. Su trabajo en el instituto no era solo una forma de expiar su culpa, sino de mantener viva la memoria de su hija de la única manera que importaba, ayudando a otros a alcanzar el sueño que ella nunca pudo cumplir. Por las noches, a veces se sentaba solo en el vestíbulo, mirando el Ibiza, y por primera vez en años, sus lágrimas no eran de dolor, sino de una gratitud silenciosa. Y así, en aquel santuario de pistones y sueños, donde una vez reinó la ceguera de la arrogancia, todos aprendieron la lección más profunda. Aprendieron
que el verdadero valor de una persona no se mide por el reloj que lleva en la muñeca o el coche que conduce, sino por la habilidad de sus manos y la nobleza de su corazón. Descubrieron que el talento genuino no conoce de género, de clase social o de apariencia. Es una fuerza de la naturaleza, imparable como un motor a pleno rendimiento, y que, aunque el mundo intente silenciarlo, siempre, siempre encontrará el camino para rugir con toda su gloria y reclamar la justicia que le pertenece.